心跳都变，小情歌都没得我们甜，咖啡是加菲的甜。Bueno, ante todo, buenas tardes. Mira. Una anamnesis le así, pero más que todo fijándote en sus síntomas y en el relato cronológico de la enfermedad. Eso es lo que te va a pedir que le hables. Te va a Ya, hacer una historia clínica. hola a ustedes, muy buenas tardes. Vamos a proseguir con los temas de educación. Pero básate más en su enfermedad. ¿Qué es lo que más te pregunta? Continuando con la exposición de la semana pasada de hipo de cabeza, vamos a seguir con lo que es el miotecnia de los párpados y ojo externo. Este se va a dividir en tres partes principales, comenzando por el interrogatorio, en el cual se van a preguntarlos si existen síntomas como pueden ser el lagrimeo, prurito, dolor, lagañas, si hay secreción en el ojo, cambios en la coloración de la esclerótica o si existen alteraciones en la visión, ¿no? Luego, el examen físico se va a dividir en dos partes, que es inspección y palpación. En la inspección se va a verificar si existe edema palpebral, que el edema palpebral es la acumulación de líquido. Está viendo mucha bulla. Ella está hablando muy despacio e inclusive con dificultad se le escucha acá tan cerca. Yo no entiendo si el último alumno está escuchando. Por favor. Guarde silencio. Continúa. El edema palpebral, que va a ser la acumulación de líquido en la superficie interna del párpado, lo cual va a causar una inflamación y va a dificultar o directamente va a impedir la apertura del ojo, ¿no? Que es esto que podemos ver aquí. También se van a buscar lesiones en párpados, conjuntiva, la córnea o el cristalino, o también si está la presencia de infecciones, ¿no? Como es la conjuntivitis, que va a ser la inflamación de la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo. O el tracoma. El tracoma está causado por la bacteria Chlamydia trachomatis. Esta es la principal causa de ceguera a nivel mundial. Luego en la palpación, aquí cabe resaltar que la palpación tiene que hacerse muy suavemente y con mucho cuidado en los párpados y el globo ocular, y este va a servir para evidenciar signos como el dolor al contacto, cambios de temperatura o consistencia en los párpados, ¿no? Pero principalmente se va a usar para evaluar lo que es la tensión ocular, la cual va a estar disminuida cuando hay una deshidratación grave o va a estar aumentada en el glaucoma. Y por último, los exámenes complementarios. Estos se van a relacionar directamente con los hallazgos del examen clínico y van a servir para determinar si los síntomas o signos oculares van a ser locales o son parte de una enfermedad sistémica, ¿no? Por ejemplo, en caso de que se encuentre una esclera ictérica, debería mandar a hacer un hepatograma para ver la bilirrubina. A eso se refiere con exámenes complementarios. Sí, ya. Ahora Nada más del ojo. La otra parte les puso a mi compañera, lo que es semiología. Semiología de la nariz. Aquí decir que la nariz no solamente va a cumplir una función olfativa y respiratoria, sino que va a ser el lugar donde se van a manifestar diferentes enfermedades, tanto sistémicas como locales. Comenzando por su morfología, esta va a variar según la raza y la persona y se van a clasificar en tres. El dorso, que puede ser corto, mediano, largo, la punta, que puede ser ancha, fina o respingada, y la base, que puede ser estrecha o ancha. En la simetría, generalmente la nariz siempre es simétrica en ambos lados, pero esta puede alterarse por traumatismos, enfermedades congénitas o por procesos inflamatorios que se van a manifestar en la nariz. En las alteraciones, cuando existe un aumento de volumen, este puede ser de causa inflamatoria, infecciosa o tumoral. Y en la coloración anormal vamos a tener tres principalmente. La cianótica, que es la coloración azul violácea, se va a presentar en problemas circulatorios, va a estar roja cuando hay procesos inflamatorios y pálida cuando existen alergias. Entre los principales procesos inflamatorios locales tenemos la erisipela, que es una infiltración dérmica con tumefacción, que es roja, la cual se va a extender a las mejillas y esta, al momento de curarse, se va a desprender como una placa completa. El forúnculo, que es la inflamación del folículo piloso, el cual se va a llenar de pus, se va a inflamar. Aquí podemos verlo. La rinitis, que es el resfrío común que todos conocemos, donde vamos a ver secreción mucosa y obstrucción nasal.
También el lupus eritematoso sistémico, el cual es una enfermedad crónica en la cual el sistema inmune va a atacar a los tejidos del cuerpo y este se va a manifestar en un patrón de alas de mariposa, como aquí se puede ver, en la nariz y en las mejillas principalmente. Y otras enfermedades que también se van a manifestar en la nariz externa son la seborrea, que es la acumulación de grasa, es por una producción excesiva de grasa, la cual va a causar que la piel se enrojezca y se descame. Se va a dar principalmente en la nariz y en las cejas. El acné vulgar, que es la inflamación de... No, es la inflamación de los folículos, que todos hemos tenido en la adolescencia. La rinofima, que esto va a causar que la piel de la nariz se engrose, se enrojezca y se deforme. Vamos a ver un ejemplo. La sífilis congénita, que esto se va a transmitir de madre a hijo en el embarazo y va a causar lo que se conoce como nariz sencilla de montar. Aquí podemos ver un puente nasal normal y aquí el puente nasal está más bajo y es lo que se conoce como nariz sencilla de montar. La lepra y la tuberculosis, los cuales van a causar ulceración en la nariz y en sus fases más avanzadas incluso van a causar la destrucción del cartílago. Ahora la semiotecnia de la nariz externa. Este igual se va a dividir en interrogatorio y examen físico. En el interrogatorio se van a buscar síntomas como deformaciones, dolor y tumefacción, si hay dilatación de vasos sanguíneos, que también es conocido como telangiectasias, si hay pústulas, úlceras o lesiones en la piel, hemorragias nasales o la presencia de rinorrea. El examen físico se va a dividir en inspección y palpación. En la inspección se van a buscar lesiones que puedan evolucionar a furúnculos, comedones y costras en los orificios nasales o destrucción del tejido nasal, que es comúnmente causado por la lepra o la sífilis. Y en la palpación se va a ver lo que es la rugosidad o endurecimiento de la piel, como es en el caso de la erisipela, si hay dolor localizado. ¿Sabes qué es la erisipela? Sí, doctor. ¿Qué revisó? ¿Qué revisó? Revisa, doctor, que es el engrosamiento de la piel de la nariz. ¿Debido a qué? A ver, googleen, a ver, para que le soplen acá. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. A ver, erisipela. Ya encontraron, ¿y qué es? Infección bacteriana. Es una infección bacteriana, ¿no es cierto?, de la piel, que lógicamente por ser un problema que va a generar un proceso inflamatorio, entonces va a presentar un enrojecimiento la nariz, ¿no? Y que esta se va a descamar pues, toda vez que se resuelva con el uso de antibióticos, ¿no? Entonces a eso va. Sigue, a ver. Ya. En la palpación también se va a buscar dolor localizado, si la sensibilidad está alterada, o sea que si hay más dolor al contacto de lo que sería normal, o si existe la presencia de fracturas en caso de que haya habido un traumatismo. Ya, ahora pasando a lo que es semiología de las orejas, primeramente vamos a ver lo que son las alteraciones congénitas. Tenemos la anotia, que es la ausencia completa de las orejas, la macrotia y microtia, que van a ser orejas grandes y pequeñas con respecto a la cabeza, y la poliotia, que se va a caracterizar por la presencia de múltiples apéndices auriculares. Luego en las anomalías morfológicas tenemos el tubérculo de Darwin, que se va a manifestar como una prominencia en lo que es el borde del hélix de la oreja. Luego el hematoma traumático, que va a ser la acumulación de sangre en lo que es el cartílago y la piel del pabellón auricular. Este también se va a conocer como oreja empanada. Y en las inflamaciones más comunes tenemos la mastoiditis, que esta es una infección bacteriana que va a afectar al hueso mastoideo, el cual está ubicado detrás del oído. A ver. ¿Qué acabas de decir? La mastoiditis es una... A ver, te escucho. Es una infección bacteriana que va a afectar al hueso mastoideo. A ver. ¿Dónde está el error? Calladito. ¿Dónde está el error? No sé.
Por eso pregunto, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Nos acaba de explicar tu compañero. Al referirse que es un hueso mastoideo sería la apófisis. Ah, muy bien, caramba, felicitaciones. ¿El hueso cómo se llama? Temporal. ¿Sí o no? ¿Es el hueso temporal o no? Y la afección va a estar localizada a nivel de la apófisis mastoide. Si bien es cierto, es una estructura ósea que forma parte de un hueso del cráneo, que se llama... ¿Qué se llama ese hueso? El hueso temporal. ¿Está claro? Vamos. Ya, luego, otra inflamación es la otitis externa, que es la inflamación del conducto auditivo externo. La parotiditis, que es la inflamación de la glándula parótida, y esta puede ser de origen viral o bacteriano. Luego, malformaciones congénitas y deformaciones. Tenemos el lóbulo ausente o poco desarrollado, que pueden ver aquí. Esta es una persona con un lóbulo poco desarrollado y otra con el lóbulo normal. Las orejas en asa, que se producen cuando el pabellón auricular va a estar desplazado hacia afuera, y este va a dar el aspecto como de una taza, ¿no? También en la oreja se van a ver alteraciones en la coloración. La palidez se va a observar en enfermedades cardiovasculares y anemias, y la cianosis en caso de vasoconstricción intensa, y roja comúnmente cuando hay inflamación o fiebre. Y ahora la semiotécnica, igual que los demás, se va a dividir en dos. Primero tenemos el interrogatorio, donde vamos a ver se van a consultar por los síntomas, si hay dolor en la oreja o regiones cercanas, si hay secreciones como pus, sangre o serosidad. También si hay... ¿Dónde? ¿A través de qué? ¿Estructura? Del conducto auditivo. ¿Qué conducto auditivo? Externo. A través del conducto auditivo. ¿Sabes qué? Lo que estoy viendo es que estás haciendo tan sencillo, porque simplemente estás leyendo y no estás relacionando. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si a través del conducto auditivo externo tú visualizas la salida de líquido cristal de roca? Cristal de roca. Así se llama. Líquido transparente, como agua. Ya vamos. Podría ser señal de que hay una infección, doctor. Te hago otra pregunta. Es que, ¿saben qué? O sea, yo no quiero que me vengan y comiencen a leer, a loquearse. Quiero que vayan dando ejemplos de determinadas situaciones para que las cosas queden bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo observo de que tengo salida de sangre por el conducto auditivo externo? ¿Es normal? No. ¿Y cómo se llama ese signo? ¿Cómo ella? ¿Cómo se llama ese signo? Andrea. A ver, ¿dónde están los compañeros de... A ver, tú eres compañera de grupo. ¿Cómo se llama el signo? ¿Cómo se llama el signo? Otorragia. Ragia. ¿Ya? Otorragia, cuando es salida de sangre a través del conducto auditivo externo. Y en relación a lo que inicialmente te pregunté, salida de líquido transparente, ¿no es cierto? De aspecto cristal de roca, dice. Entonces a eso se le llama otorraquia. Raquia. ¿Está bien? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Salida de qué? ¿Salida de qué? De líquido cefalorraquídeo. Y generalmente cuando se ven esas anomalías en traumatismos cráneoencefálicos, específicamente cuando se trata de fracturas de base de cráneo, ¿ya? Entonces ahí es donde se va a ver esa signología, ¿ya? Entonces mira, me estás haciendo muy simple, tienes que poner ejemplo, pues si no y nadie entendió nada,
¿Vamos, Andrea? Ya, doctor. Ya pues. En la inspección se va a ver... Mira, yo te voy a hacer algunas preguntas de todo lo que has hablado y la verdad que es importante. A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo a nivel del pabellón auricular la presencia de una coloración rojo-violácea o violácea? ¿En qué voy a pensar? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Cianosis. ¿Pero por qué tiene cianosis? Ahora, yo te voy a preguntar otra cosa adicional. Las cosas tenemos que estudiarlas un poquito más profundas, no tan superficial. Tenemos que revisar un poquito más. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una cianosis, la pregunta es, ¿la cianosis es central o es periférica? Y si es central o si es periférica, ¿qué denota? O sea, de eso se trata. Para eso es la semiología. La semiología no solamente es para poder listar, ¿me entiendes? Sino tienes que relacionar. Entonces, si tú me dices de que hay una coloración de ese tipo, entonces tengo que más o menos estar sospechando en qué es lo que está produciendo esa coloración. Porque si no, pues, al final tú vas a describir así de vaporreta y al final no vas a poder hacer el planteamiento diagnóstico. Entonces, lo que se consigue al revisar los signos y síntomas, al revisar la parte semiológica de cada segmento corporal, es justamente para que al final de la evaluación de tu paciente, tú puedas hacer un planteamiento diagnóstico. ¿Me entiendes? Me has hablado del ojo, me has hablado de los párpados, me has hablado de la esclera, de la conjuntiva, pero así ha pasado. Pero sin embargo, hay cosas muy importantes que señalar. Por ejemplo, me ha dicho que toda vez que vemos, ¿no es cierto?, en la evaluación del ojo, una esclera de color amarillenta, tenemos que solicitarle, ¿qué me ha dicho? Un hepatograma, ha dicho, ¿no es cierto? ¿No ha escuchado? ¿Y por qué? Para ver los niveles de bilirrubina. Te cuento que el paciente no tiene patología alguna hepática. Agarra, le hace su hepatograma y todo está normal, con excepción lógicamente de los niveles de bilirrubina. Todo está normal con excepción de los niveles de bilirrubina. ¿Está bien? Que sí está alterado, está elevado, por eso le da esa coloración característica a las escleras, que es un color amarillento. ¿Está bien? Y por ahí descubres de que no solamente son las escleras, sino también la piel y mucosas. Tiene un tinte ligeramente ictérico. ¿Qué Podría haces? ser una falla hepática, doctor. Pero ya es hepatograma, pues, o sea, ya te invita a solicitar un hepatograma. ¿Sí o no? Si me estás pensando que es un problema hepático, es una falla hepática, ¿sí o no? Lo hemos dicho, ¿no es cierto? En alguna oportunidad hemos hablado cuando hablamos de facies ictérica, ¿ya? Y lo que se dice en clase es para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes recuerden. ¿Qué dijimos en clase? A ver, Arturo. Nombre Yamile, ¿no? Yamile Nadella. ¿Sí? No, no. Anemia. Ampuero. Cualquiera. ¿Qué es? Sí, Vamos. ¿Mm? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta? Vamos a ver, reconsiderando, ¿cuál sería? Lo dijimos en clase, ¿no? Lo dijimos al inicio cuando revisamos facies, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros vemos una facies ictérica, y si nos vemos en lo que es la evaluación del ojo, una esclera de color amarillenta, tenemos que pensar, pues lógicamente, que probablemente el paciente está presentando un cuadro de ictericia. Pero si por ahí de frente nos vamos a pensar en que el problema es hepático, y yo digo, no necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que ponernos a pensar en que el problema es hepático. ¿Puede ser una causa hematológica? Sí. ¿Y de qué estamos hablando, señorita? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Una anemia. ¿Qué anemia?
una anemia hemolítica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dijimos, ¿no?, que estamos hablando de una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque va a haber una destrucción de glóbulos rojos y que va a dejar libre la hemoglobina, que posteriormente se va a metabolizar y va a dar origen a lo que es la bilirrubina no conjugada o llamada también bilirrubina. Por esa razón es que en esos cuadros de anemia hemolítica la característica es de que exista una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. ¿Lo hablamos? Sí. ¿Y por qué no entra a tallar esas cosas, niños? ¿No? Me has hablado del ojo, muchas cosas muy importantes, ¿no? Me has dicho, ya es importante tener en cuenta que la conjuntiva es una membrana cristalina que recubre, no sé qué más has dicho, pero ahí pasó volando. ¿Entiendes? Tenemos que ir relacionando con patologías. ¿Estamos? ¿Ya? Esa es la idea, pues, Andrea. Mis compañeras han tratado así de hacerlo y ¡pum!, les pasó. Pero vamos, a ver, te escucho. Luego tenemos la presencia de tofos. Estos generalmente se van a ver en personas que padecen de gota. Los tofos son los depósitos de cristales de ácido úrico y se van a manifestar como unas protuberancias en la oreja. Luego ¿Solo en la oreja? No, en diversas partes, pero como estamos en semiología en la palpación, en esta se va a evaluar lo que es la región parotidia, mastoidea, para verificar de igual forma si hay dolor, pérdida de calor o infecciones como son la otitis y la mastoiditis que vimos. Ya, agarras y evalúas, Jotito, ¿dónde está la ayudante? Más tranquila, señorita secretaria. Agarras y evalúas, ¿no es cierto? Porque tú estás inspeccionando y a la vez palpando, ¿no? Y encuentras a la inspección de que hay una zona equimótica a nivel retroauricular. ¿Está bien? Retroauricular, que puede o no ir acompañado de dolor, ¿no es cierto? Y es bilateral. En las dos orejas. Sí, en las dos regiones retroauriculares. ¿Qué dices? Estás inspeccionando y luego has palpado y encuentras de que no necesariamente es dolorosa, pero sí está presente la lesión equimótica. ¿En qué piensas? Agarras, otra condición, agarras y encuentras una zona eritematosa a nivel de la zona mastoidea o de la región mastoidea, ¿no? Y realizando la anamnesis encuentras de que el paciente previamente tuvo un problema de otitis media aguda. ¿No? ¿Qué creen que ha podido pasar en el primero y en el segundo caso? Una inflamación crónica local mal tratada, una infección. ¿Cuál de ellas? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Y la primera? Ya, en la primera lo que tienes que indagar, ¿no es cierto?, es si realmente esas lesiones equimóticas obedecen a un antecedente de traumatismo cráneoencefálico. De repente por ahí estuvo jugando fútbol el paciente y cayó de cabeza, ¿no? Se golpeó en región occipital y después de eso solamente cursó con cefaleas intensas, nada más. Y de repente agarran, van donde el médico, van donde la doctora Andrea y visualiza la presencia de lesiones equimóticas retroauriculares. ¿En qué piensas? Con todo el antecedente, ¿ah? Vamos. Vamos, Francis. Signo de Butler, en la fosa Ya es famoso signo de Butler, ¿no es cierto? ¿Y en qué estás pensando? Y una ¿En qué? fractura. En una fractura de base de Cráneo. Mayormente. ¿sí? Entonces, ¿por qué? En ese caso, tú estás viendo una fractura de base de cráneo posterior. O sea, son signos, o sea, que van de la mano con ese tipo de lesión. ¿Entiendes? Así debes hacer. ¿Para qué? Para que te tengan bastante cariño tus compañeros y digan, valió la pena. ¿Entiendes?
Y el otro caso, ¿a qué obedecería? Muchas veces los pacientes que cursan con cuadros de otitis media aguda, que a veces se puede complicar, entonces puede conllevar muchas veces a cuadros de mastoiditis, o sea, un proceso inflamatorio de la apófisis mastoides. Y va a ir acompañado de dolor, de sintomatología general, sí, va a estar con malestar general, alza térmica, escalofríos de repente, ¿no? Entonces es muy característico de procesos infecciosos. ¿Estamos? Vamos. Ahora la semiología de los movimientos involuntarios de la cabeza. Esta se va a dividir en dos, que son los movimientos voluntarios, los cuales se van a regir por el sistema osteomuscular y el sistema nervioso, pero los movimientos involuntarios van a venir a ser patológicos y estos van a formar parte de lo que es la semiología de cabeza, ¿no? Los tipos de movimientos involuntarios de la cabeza se van a dividir en temblores y en tics. En temblores, estos van a afectar a la cabeza y vamos a tener 7 tipos principalmente, según Massey. No voy a explicar los temblores. Hay un temblor que sí me interesa, sobre todo el de origen cardiológico. A ver. El temblor senil, el cual va a ser característico en personas mayores que tienen arteriosclerosis cerebral. Este se va a dar en sentido afirmativo y negativo. Luego el temblor esencial, que es muy parecido al temblor senil, con la diferencia de que este se va a dar en personas sanas y va a tener un carácter hereditario. El temblor parkinsoniano, el cual se va a caracterizar por movimientos lentos y en sentido afirmativo de la cabeza, y se va a extender a los músculos de la cara y la mandíbula ¿Cómo es el inferior. sentido afirmativo? ¿Cómo se entera? A ver, explícalo. Sí, el sentido afirmativo es de adelante hacia atrás y el negativo hacia los laterales, doctor. O sea, ¿cómo dices? No, así. Ajá, parecido. El temblor de la insuficiencia aórtica, que este va a ser sincrónico con el pulso, va a ser en sentido afirmativo. Su causa es porque se da porque hay un gran incremento en lo que es la presión diferencial del pulso. Y va a estar relacionado. ¿De Musset? El de Musset. Si tú encuentras desde la campanilla, la urla o campanilla comienza a tener movimientos rítmicos que van acorde a las pulsaciones, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Pues muchas veces cuando hay estas patologías cardiológicas, entonces el paciente comienza a tener movimientos rítmicos, ¿no?, de la cabeza, ¿no?, y que coincide con los latidos o con las pulsaciones, como lo han mencionado. ¿Cómo se llama el signo? ¿El de Musset? No sé, pues. El de Musset. No sé, pues. Porque esas cosas no las tienes que traer. ¿Tienes? Sí, a ver, tarea pendiente. Ya, doctor. Este se va a relacionar con aneurismas grandes en lo que es la aorta. Y el temblor del alcoholismo crónico, este se va a dar en las mañanas, en ayunas, y se va a extender a los músculos de la cara y la lengua. El temblor hipertiroideo se va a dar generalmente en las extremidades superiores, en los miembros distales, los dedos, pero también puede afectar a la cabeza, y en este específicamente va a afectar a lo que son los párpados y la lengua. Luego, por último, el temblor del escalofrío. Este va a ser propio de accesos febriles cuando ha habido infecciones o enfermedades parasitarias, y es en sentido negativo. Por su intensidad también se le conoce como danza palúdica, y se va a caracterizar por temblores violentos de la cabeza y los dientes van a chocar unos contra otros. Luego, pasando a lo que son los tics que afectan a la cabeza van a tener un origen neurológico, pero también pueden presentarse tics nerviosos que son de origen muscular, en los cuales van a afectar a los músculos de la cara, la cabeza y el cuello. ¿Cómo es eso? A ver, un ejemplo.
Por ejemplo, doctor, cuando hay palpitaciones del ojo por estrés, es un tic. Me está es un tic exponiendo nervioso. ahorita la señorita y su ojo está que se cierra cada rato. ¿No? O de repente su mano está que salta, ¿no? ¿Sí o no? Eso ¿Ya? es un tic, doctor. Ya, o a veces la cabeza se va para un lado, ¿no? Un movimiento involuntario, ¿no? De la cabeza. Sí, ¿Es todo? sí, esa es la bibliografía que hemos usado. ¿A quién le toca ahora? Cuello, doctor. Ya. IPA de cuello. ¿Quién va? Bastante. No voy a calificar a Andrea. Está quedando pendiente, ¿ah? ¿Nombres? ¿Quién va a iniciar? Lucía Valeria. ¿Ah? Lucía Valeria. Lucía Valeria. Compañera, ¿qué pedida? ¿Ah? Díaz Ojeda, ¿no? ¿Cómo te llamas? Anabel. ¿Así como ves? Sí. ¿O se equivocaron? No. Así es. Díaz Ojeda, ¿no? Ya te tengo registrada. Ahora sí, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a mi compañera y a mí nos tocó exponer sobre IPA de cuello. En introducción, sabemos que el cuello es la región que está situada entre la cabeza y el tórax. Tiene una forma cilíndrica que posee un tallo osteoarticular y siempre y su morfología va a variar con la edad y el sexo. Sabemos que en las mujeres su morfología es más cilíndrica que en de los varones, ya que su prominencia es de la masa de edad. Igual en los niños es más cilíndrico. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del cuello y qué va a Un poquito, ¿ah? Cuidado que me haya traído 20 diapositivas de anatomía. Ahí sí. Ya, en el contenido tenemos a la faringe, la laringe, la tráquea, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, los músculos, los huesoides y las vértebras cervicales. También tenemos los grandes vasos que vamos a encontrar las venas yugulares, externa e interna, y las arterias carótidas y los grupos ganglionares. En los triángulos del cuello tenemos dos triángulos, ¿no? Que es en la parte anterior y la posterior. En la anterior tenemos el submentoniano, submandibular, carotidio y muscular, ya que esto nos va a ayudar a guiarnos más. Y tenemos el subclavio o subclavicular y el occipital. En los límites del cuello tenemos un límite superior y límite inferior. En el límite superior va a empezar con una línea que une la protuberancia occipital externa, el surco transversal de la nuca, apófisis mastoides, el surco subauricular y el borde posterior del maxilar inferior. Y en el límite inferior de la horquilla esternal, la clavícula y una línea que une el vértice del acromion con la apófisis de la séptima vértebra cervical. Ahora comenzamos con el examen físico del cuello. Sabemos que el examen físico del cuello va a comenzar con... Antes de que continuemos con el examen físico del cuello, es importante hacerte una pregunta. ¿Por qué son importantes los triángulos? Del cuello. Sí, porque es como una guía anatómica que nos da. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a preguntar, a ver. Usted, ¿por qué es importante los triángulos? ¿Por qué considera usted que es importante los triángulos? Es una referencia anatómica para los contenidos que podemos hacer. Ahorita adicional, ¿eh? ¿Sí? Así sumamos, ¿ya? Por ahí, a ver, ¿por qué más? Sería para delimitar ciertas regiones en el cuello también. Ya. Esta parte anterior y posterior. Ya. Miren, ¿qué digo?
Para identificar los grupos ganglionares en caso de inflamación. También, ¿qué más? Estructuras vasculares, ya. Bueno, esta estaría dentro de lo que decía, ¿no? El contenido, ¿no? El contenido. Miren, una cosa de la que has hablado, me has hablado de triángulos más internos. Pero lo más importante, bueno, también son importantes, lógicamente, pero es importante también tener en consideración los triángulos más superficiales. Y ustedes cuando han hecho anatomía, han hablado de triángulo anterior, triángulo posterior, teniendo como referencia al músculo externo cleidomastoideo, que va a dividirlo en dos, en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Después en cada uno de estos triángulos van a haber triángulos más internos, ¿no es cierto? Por ahí hablaste, por ejemplo, del triángulo carotídeo, ¿no? O sea, por algo recibe ese nombre, ¿no es cierto? Debe haber un contenido de alguna estructura muy importante a ese nivel, ¿me entiendes? ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque en lo que respecta a eso forma parte de lo que se conoce como topografía del cuello, ¿ya? La topografía del cuello, que nos va a permitir saber realmente qué estructuras anatómicas están presentes ahí, ¿no? En otras palabras, el triángulo, vamos a decir anterior, ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es el contenido de este triángulo? ¿Cuál es el contenido del triángulo posterior? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de eso, entonces yo voy a poder hablar de determinadas patologías que van a asentar en el cuello, ya sea en la región anterior, en la región posterior, en la región lateral del cuello, en la línea media del cuello. Entonces, hay patología que se va a presentar en determinada localización y toda vez que se haga presente tú vas a poder sospechar y decir, probablemente es tal cosa, porque la localización está en tal sitio, en tal triángulo, en tal línea. Para eso sirve la topografía. ¿Bien? Entonces no nos olvidemos, por favor. Ahora sí, vamos a pasar al examen físico del cuello. El examen físico del cuello comprende de inspección, palpación y auscultación. En las referencias bibliográficas que hemos utilizado no hay percusión del cuello. Entonces lo que nosotros vamos a ver en el examen físico del cuello, primero tenemos que ver si es que el paciente tiene algún dolor o tiene disfagia, que es que no puede tragar, o ronquera. Y entonces, ¿qué vamos a ver en el examen físico del cuello? Vamos a inspeccionar la tiroides, los ganglios linfáticos, los vasos del cuello, los movimientos, la laringe y la tráquea. Y empecemos con la inspección del cuello. En la inspección del cuello, primero vamos a comenzar con la forma. Sabemos que la forma del cuello es cilíndrica. Es más cilíndrica en las mujeres y en los niños, y es menos cilíndrica en los varones, por la manzana de Bann. La longitud del cuello en los varones es de 8 centímetros más o menos, y de las mujeres 7 centímetros. Tenemos un cuello delgado y largo, que se llama longilíneo, o corto y grueso, que se llama brevilíneo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Klippel-Feil, es un cuello muy corto, que está caracterizado por la función de 2 o más vértebras cervicales. O en el síndrome de Turner, ¿no? que es falta del cromosoma X, que es más que todo da en las niñas, y consta de un cuello corto y alado. O tenemos el cuello alado de Pterygium colli, que consta de pliegues de piel, que va desde detrás de la oreja hasta los hombros. Esta es una alteración congénita. Tenemos el síndrome de Cushing, que es caracterizado por un cuello ancho y corto. El síndrome de Cushing es una alteración hormonal, ¿no? Por corticoides. Tenemos el cuello de Madelung, o la enfermedad una elevación, a niveles ya sea por producción o por administración. Sí. Y hablamos de
un origen exógeno y un origen endógeno, ¿no? Entonces va a haber una elevación de los niveles de corticoides, ¿no? Sigue, a ver. Tenemos la enfermedad de Madelung o el cuello de Madelung, que es presencia de masas de tejido adiposo que se forma en cuello, nuca y en hombros. Después tenemos la simetría. Para nosotros poder ver la simetría, tenemos que ver la simetría bilateral, ¿no? Y también la simetría del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Por ejemplo, ahí tenemos el hidroma quístico, que es una también malformación congénita del sistema linfático, ¿no? que se ubica más que todo en la base del cuello. Tenemos el óseo, que es una Cada afección. vez que hablamos de quiste, su contenido es líquido, no solo También tenemos el bocio, que es más notorio, que es una afección en la que la glándula tiroides aumenta de tamaño. Y tenemos la adenomegalia, que es un aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos. Y de esta adenomegalia no se sabe la causa exacta. Y en la inspección del cuello también es algo muy importante, la movilidad del cuello. Lo que se va a hacer es la flexión, la extensión y la rotación. Y aquí nosotros... La flexión lateral. Lateralización, rotación, Y extensión. extensión. Lo que podemos ver nosotros aquí es la rigidez del cuello, si tiene alguna rigidez o si tiene algún dolor, o si tiene dolor. Por ejemplo, en la enfermedad reumática o reumatológica, en la artrosis cervical, lo que va a ocasionar es un dolor y una rigidez del cuello. O en la meningitis y en el tétano, de que se caracteriza por la rigidez del cuello. Tenemos la movilidad o la exploración dinámica. En la exploración dinámica tenemos la exploración pasiva, las maniobras de contrarresistencia y la exploración del músculo trapecio. En la maniobra pasiva, lo que se va a hacer es colocar la mano en el lado lateral de la cabeza del paciente y moverlo lentamente para ver si tiene algún dolor o si tiene rigidez. Y tenemos maniobras a contrarresistencia, que es el volumen extensor. Primero vamos a colocar la mano en la región occipital de la persona y vamos a decir que extienda el cuello para hacer una contrarresistencia. Igual en flexor, vamos a colocar la mano en la frente del paciente y vamos a decir que flexione el cuello y nosotros hacer una contrarresistencia. Ahí vamos a ver la fuerza del cuello, ¿no? Y la exploración del músculo trapecio. Lo que se va a hacer es colocar las dos manos en los hombros y decir que suba, igual hacer una contrarresistencia y decir que suba los hombros. Primero un lado y después el otro lado. Y tenemos la posición. Con la posición nosotros también... ¿Cómo evalúa la rigidez del núcleo? Disculpa, no escuché. ¿Cómo evaluar la rigidez del núcleo? El cual mencionado, ¿cierto? Rigidez del núcleo. Ah, ya. Con la... ¿Qué haces? ¿Qué haces con el paciente? ¿Cómo evaluar la rigidez del núcleo? Con la flexión. ¿Cómo evaluar la rigidez del núcleo? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo evaluar la rigidez del núcleo? ¿Cómo evaluaría la rigidez del núcleo? Agarras, escúchame, permíteme. Y la relajas. ¿Está bien? Relajas el cuello. Sientas. Normalmente, ¿no? Entonces, claro que el paciente va a estar hecho en cama, ¿no? ¿Ya? O a veces sentado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vas a lograr? ¿No? Primero lo relajas y después
ve si realmente ese cuello está rígido. Normalmente nosotros podemos pegar el mentón con el esternón, ¿sí? Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando hay una rigidez de nuca? El paciente va a ofrecer resistencia toda vez que vas a hacer esa maniobra y de repente ni siquiera vas a llegar a alcanzar pues el mentón con el esternón, o sea, se va a quedar, como dicen, a medio camino, ¿no? Porque va a ser imposible flexionar el cuello. Y cuando eso pasa, ¿en qué pensamos? Ella. Claro, en Mancha pues todos saben, ¿no? Y cuando se les pregunta de manera individual, no responden. Vamos a ver. En un cuadro meningio, ¿no es cierto? En una afectación de las meninges, ¿no es cierto? Entonces generalmente va a haber una irritación de estas estructuras y lo cual va a impedir de que el paciente flexione el cuello. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a ver la posición del cuello. Ya a simple vista con la inspección nosotros podemos, digamos, sospechar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, en la tortícolis muscular congénita, el paciente va a venir como que de costado por el acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Chueco viene, ¿no? Con el cuello, con la cabeza chueca, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se le ha pegado el cuello, ¿no? Entonces está así, ¿no? Y como es en esa posición, tú dices, ¿y esto es normal? No, yo he nacido así, te dicen, ¿no? Entonces estarías pensando en que sí, pues congénita. Pero resulta de que después de haber estudiado te quedaste encima del escritorio, ¿no? De repente en una mala posición te despiertas y no puedes enderezar el cuello, ¿no es cierto? No puedes ponerlo en la posición normal el cuello y queda medio lateralizado, ¿no? ¿Está bien? Entonces adopta pues una posición anómala. ¿Producto de qué? Producto de un proceso inflamatorio, sobre todo del músculo esternocleidomastoideo, y vamos a tener pues las tortícolis adquiridas. Vamos a continuar. Y bueno, como dijo el doctor, la tortícolis adquirida es una contracción involuntaria de los músculos del cuello, más que todo del músculo esternocleidomastoideo. También es importante inspeccionar la piel o la superficie. Podemos ver una piel seca, hidratada, o si hay lesiones, alergias, el prurito, o si la piel está caliente o fría. Aquí podemos ver el síndrome de la vena cava superior, con edema en esclavín. El síndrome de la vena cava superior es una obstrucción parcial o completa de la vena cava superior. ¿Qué va a ocasionar? Rubicundez o tinte cianótico. O sea, la piel enrojecida con ese tinte cianótico, ¿no? Como morado. Una ingurgitación de la vena yugular y va a ocasionar edema. También tenemos los acrocordones, que son pequeños tumores benignos en zona braquial. Cuando nosotros hablamos del síndrome de la vena cava superior, estas estructuras se van a ingurgitar. ¿Por qué? Porque el drenaje está obstruido por la presencia de una tumoración o alguna estructura que esté comprimiendo, ¿no?, a la desembocadura de la vena cava. ¿Está bien? Entonces, si tú comprimes la vena, entonces todo esto se va a ingurgitar, se va a llenar de sangre, ¿no? Y es por eso de que prácticamente acá lo que se dibuja son las estructuras venosas, ¿no? Y adquiere esa característica. Entonces, si tú tienes eso, tienes que pensar, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? A veces se le llama, ¿cómo se llama? ¿Edema? Va a haber un incremento de volumen en donde se va a hacer notoria por las estructuras venosas producto de la compresión. Si tú comprimes una vena, ¿qué va a pasar al comprimir una vena? Por detrás va a haber un incremento de la presión intravascular. ¿Está bien? Y este incremento de la presión intravascular se va a transmitir a las demás estructuras venosas, ¿no? Y por eso es que adquiere esta forma, esta característica, ¿ya? Entonces, debido a la obstrucción, ¿no? Y va a haber, como les decía, un incremento de volumen al cual se le denomina edema en esclavín. Después tenemos los acrocordones, que es más... ¿Ustedes han visto un acrocordón? Sí, ¿no es cierto? ¿En quiénes se ve? ¿En quiénes se ve? En personas adultas mayores con mucha frecuencia. ¿Sí o no? A ver, vayan a ver, aproxímense donde la abuelita.
van a encontrar pues de que en el cuello sobre todo hay bastantes acrocordones, ¿no es cierto? Es bastante frecuente. Ahí sigue, sí. Los acrocordones son pequeños depósitos benignos en la zona de la piel y más que todo se puede ver en mujeres. Tenemos el Bueno, también se ven varones, te cuento. ¿No? Se ven, ¿no? En varones, en mujeres, ¿no? Y con mayor frecuencia en personas de edad. Sí. Tenemos el collar de Venus, que son pliegues o como arrugas que se forman en la piel del cuello. También puede aparecer ya con la edad por la falta de colágeno. Tenemos la acantosis nigricans, que es una condición cutánea que se caracteriza por la aparición de manchas oscuras, más que todo en la región de la nuca. Y está en personas con obesidad o también en diabéticos. Se puede aparecer con obesidad y diabéticos. Ya, generalmente esta zona hiperpigmentada que se va a ver a nivel del cuello, o sea, va a ver acompañado de un engrosamiento de la piel, ¿no? Entonces, y a veces los pacientes vienen, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, se me ha engrosado la piel y se me ha oscurecido. Entonces, y con bastante frecuencia se ve pues en casos de obesidad o en pacientes que tienen predisposición a hacer cuadros de diabetes. Entonces, siempre que veamos una acantosis nigricans tenemos que buscar realmente cuál es la causa del problema, ¿no? También tenemos impétigo, que es una infección bacteriana de la piel que se manifiesta con llagas rojizas, más que todo es por la bacteria Staphylococcus aureus. Y también tenemos una actinomicosis, que es una infección crónica, que también por bacterias filamentosas como la actinomices. Y también común el arañazo de gato, que es una infección bacteriana de la Bartonella, que es una pústula en el sitio de la lesión y linfadenopatía. Patías. Sí, También tenemos alteraciones de los nódulos linfáticos, que es una linfangioma, que bueno, es una malformación benigna de los vasos linfáticos y que la linfangioma creo que es igual al fibroma quístico. Es masculino. El linfangioma. El linfangioma. Y es una protuberancia llena de líquido debajo de la piel. Tenemos el linfoma de Burkitt, que es una afección cancerígena del tejido linfático. Que hay un crecimiento acelerado agresivo de los linfocitos B. También tenemos alteraciones de las glándulas parótidas, que es la papera, que es muy común. O llamada parotiditis. Parotiditis o papera, ¿no? Está bien. Ahora se ve con bastante frecuencia la papera. ¿Qué dicen? Antes apareció un caso en el jardín, todos contagiados, ¿no? Ausencia escolar, ausentismo escolar, ¿no? Porque es contagioso. ¿Sí? ¿Cómo se contagia la papera? ¿Cómo se contagia la papera? Vía aérea, dice. ¿Cómo contagiaría la papera? Por el compartir utensilios, pues. ¿Ya? Entonces, generalmente pues son las parótidas las que se afectan, ¿no es cierto? A veces solo una parótida, o a veces las dos en algunos casos, y eso genera ausentismo escolar. ¿Por qué? Porque es contagioso. ¿Qué más? Sigue. Ah, y les decía, ¿por qué hay menos hoy en día? Porque se está vacunando contra la papera. ¿Y cuál es el riesgo de que a un jovencito, por decir, de 17 años, le dé papera? Corre el riesgo de quedar estéril, ¿cierto? Esa es una de las complicaciones de Sigue. También tenemos la fístula tiroglosa, que es una falta de involución del conducto de descenso de la glándula tiroides. Tenemos el cáncer de tiroides y el síndrome de Sjögren, que es un trastorno inmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. ¿Qué tiene el paciente? Si pasa eso, ¿qué tiene?
¿no? Entonces, si bien es cierto, es un problema inmunitario en donde se ven afectadas las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, y por lo tanto lo que vamos a tener es una hipoproducción o una disminución de la producción ¿de qué? De lágrimas y de saliva. ¿Qué va a tener ese paciente? Ojos secos, ¿sí o no? La boca seca, ¿no? Con poca producción de saliva. Entonces, eso es lo que caracteriza al famoso síndrome de Sjögren. ¿Ya? Sigue. Mala secretaria que te has conseguido. Sigue. Ahora vamos a empezar con la inspección de la tráquea. En la inspección de la tráquea sabemos que la tráquea está en la línea media. Entonces, lo que vamos a observar es que el paciente extienda un poco el cuello y observar si hay alguna desviación de la tráquea visible, ¿no? Y vamos a delimitar el cartílago cricoides con el tiroides. Y la inspección de la glándula tiroides. Lo que se va a hacer en la inspección de la glándula tiroides es la extensión ligera del cuello. Se va a dar un vaso de agua para que pueda tragar el paciente, y eso nos va a poder permitir observar la glándula tiroides y el istmo, ¿no? Ahí se encuentra la glándula tiroides en reposo, también una afectada por bocio y afectada por bocio durante la deglución. De por sí la glándula tiroides no se ve, pero sí se puede ver inspeccionando, ¿no? Cuando traga un sorbo de agua el paciente. Y la vena yugular externa podemos ver la ingurgitación yugular por una distensión que hay en la vena yugular, ¿no? Y tenemos grados. En los grados, el primer grado se llena 2 centímetros, el segundo grado llenado de la mitad inferior del trayecto entre la quijada y la clavícula, el tercer grado es llenado de todo el trayecto, y el cuarto grado ya es llenado más de 1 centímetro postauricular. Te hago una pregunta. Regresa, por favor. Cuando tú evalúas lo que es la vena yugular externa para poder ver lo que se denomina ingurgitación yugular, ¿en qué posición tienes que colocar al paciente para poder evaluarlo? Voy a preguntar, cállate. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la posición en la cual el paciente tiene que estar ubicado para poder evaluar lo que es la ingurgitación yugular? Nada, vamos. ¿Cuál es la posición? Vamos. A ver, está por ahí cerca. Ahí vamos. Esa es una posición, bueno, es lo mismo. Ya es lo mismo, ¿no? Pero con diferente denominación, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, ¿no? Esa es posición semi-Fowler. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué? Semifole con una elevación entre 30 a 45 grados de elevación, en donde pides al paciente, ¿qué cosa? Que gire la cabeza al lado contralateral de la zona que tú vas a evaluar. Si vas a evaluar el lado izquierdo, entonces le pides que gire la cabeza hacia el lado derecho. Y si vas a evaluar el lado derecho, le pides que gire la cabeza al lado izquierdo, de tal manera que se pone toda esta estructura a ser evaluada, ¿no es cierto? Está bien, has mencionado los grados, es en relación a la clavícula, ¿no? Y esto pues lógicamente tiene que tener una posición determinada toda vez que yo quiera evaluar, ¿no? Si presenta o no ingurgitación yugular.
¿Le toca a ella? Hay tiempo, ¿no? Por favor. Ya son las 7. Uy. Vamos, tienes 2 minutos. Esa en sí hasta las 11, sino que nos unimos hasta las 11:30, porque justo se fue emergencia. Así es. Y ahora vamos a continuar con la palpación del cuello. Bueno, principalmente esta va a ser una técnica física que nos va a permitir explorar las estructuras del cuello. Antes que me olvide, antes me voy a olvidar si no. Ahí nomás. Es importante señalar de que cuando nosotros inspeccionamos cuello, porque ella va a hacer palpación ahora, muchas veces nosotros podemos encontrar latidos anormales a nivel del cuello, ¿no? Agarras y ves, pues es la vena la que está latiendo, como loca, ¿no es cierto? Porque el paciente está en posición de decúbito supino, con un ángulo de elevación de 30 o 45 grados, y agarras y ves y está que, ¿no? Late. O de repente ves que el cuello está latiendo, pero surge una duda. Latidos anormales, ¿no es cierto? Y que si se tratara de una arteria estaríamos hablando de la famosa danza arterial, o llamado también signo de Corrigan, ¿no es cierto? ¿No? Y si tenemos un latido anormal de la vena, de repente es producto de esta ingurgitación yugular, ¿no? Entonces ves que late, ¿no? ¿Ya? Entonces hay pulsaciones a nivel del cuello, y muchas veces, como les decía, te vas a hacer la pregunta, ¿es vena o es arteria? ¿Cómo hacer la diferencia entre vena y arteria? Justamente con la ayuda de la palpación, ¿ya? Entonces tú, cuando ves en el cuello que está latiendo, entonces surge la duda, ¿es vena o arteria? Ahí queda. Pero para poder discriminar, para poder llegar a la conclusión de si es arteria o vena, tienes que palpar. Que si se tratara de una arteria, el latido no desaparece. Y que si se tratara de una vena, el latido desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque la vena es colapsable. En cambio, la arteria, no. Entonces, cuando tú palpes una estructura arterial, entonces vas a seguir sintiendo, a pesar de que estás palpando, vas a seguir sintiendo el latido. Te va la pulsación, te va a empujar ahí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la arteria maneja presiones. En cambio, la vena, volúmenes. ¿Está claro? Entonces, y otra cosa que es importante para poder determinar y llegar a esa conclusión es el hecho de que desde el punto de vista histológico, la arteria pues tiene más capa muscular, ¿sí o no?, en relación a la vena, ¿no? La capa muscular de la vena es mínima en relación a lo que es la capa muscular de la arteria, ¿no es cierto? Ya es como si tú tuvieras 2 mangueras, ¿no es cierto? 2 mangueras en donde la pared de una es bastante gruesa y la pared de la otra es más delgadita, ¿no es cierto? Es fácil de apachurrarla, ¿no? De comprimirla, ¿no? Claro, cuanto más delgada es la pared, la comprimes, la colapsas, pero si la pared es más gruesa es difícil de comprimirla, difícil de colapsarla, y por ende esa es una analogía para poder determinar si se trata de una arteria o de una vena. Entonces de ahí que podemos concluir, ya que ella va a hablar de palpación, es de que toda vez que nosotros veamos un latido a nivel de cuello y surge la duda de saber si se trata de una arteria o una vena, tenemos que proceder a palpar, y de ahí que se concluye lo siguiente, dice: tanto el pulso arterial como el pulso venoso, ¿no?, la pulsación arterial o venosa a nivel de cuello se ve, ¿no es cierto? Pero si es arteria, se palpa también. Entonces, si es arteria, se ve y se palpa. Y si es vena, se ve, pero no se palpa. ¿Está claro? Eso para estructuras vasculares. Nos va a permitir explorar diferentes estructuras como son la glándula tiroides, los ganglios linfáticos, la tráquea, los músculos y los vasos sanguíneos, con el fin de poder detectar algunas anormalidades como la presencia de masas, inflamación o también alteraciones en la movilidad de la tráquea y la glándula tiroides.
Bueno, entre los nódulos linfáticos vamos a ver principalmente que se va a realizar por inspección y palpación, pero la palpación nos va a brindar mayores elementos para poder realizar esto. Existe una técnica para el examen de los nódulos linfáticos, como podemos ver en la imagen. Colocamos los dedos índice y medio en los nódulos linfáticos y van a existir. Se podría decir que van a existir tres tipos, porque mayormente estos no van a ser visibles ni palpables. Cuando hay la presencia... ¿Por qué se hacen palpables? Porque existen quizá, se podría decir que puede ser ganglios infartados, o también hay benignos, pero que tienen un aumento de tamaño. Vamos a quedar aquí, te voy a dar la oportunidad de que hagas una tarea. Ya, cuando nosotros hablemos de ganglios, y justamente el tópico de ganglios lo va a revisar el grupo que hace cuello, y va a aprovechar para poder hablarme de grupos ganglionares, no específicamente de ganglios. O sea, puede iniciar la parte introductoria hablándome qué es un ganglio linfático, qué características tiene, qué funciones tiene el ganglio linfático, señalar de que el ganglio linfático forma parte del sistema linfático e interviene también en el sistema inmunitario y todas esas cosas, ¿correcto? Pero es importante desde el punto de vista semiológico tener en consideración de que existen grupos ganglionares, tanto en la cabeza como en el cuello. Y estos ganglios, por favor, tranquilos, porque están desesperados, vamos a terminar ahorita. Estos ganglios, ¿no es cierto?, que están distribuidos en grupos, o sea, van a ser pues zonas de drenaje de la linfa de determinadas zonas de la cabeza, del cuello, y van a crecer toda vez que haya un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, ¿no? Entonces crecen de tamaño, y por eso es que se hacen palpables. Entonces, eso es importante tener que señalar toda vez que abordes el tema. ¿Ya? Quiero que lo reestructures, ¿ya? Y lo arregles para poder explicar. ¿Ah? Claro, sí. Entonces, incluso en el Argente hay un cuadrito muy bonito, ya hay un cuadrito muy bonito en cuanto a las zonas de drenaje ganglionar de lo que es cabeza y cuello. ¿Ya? Necesito, quiero que lo revisen, por favor, ¿ya? ¿Vamos? Tarea. Nos vamos a quedar ahí, jóvenes.